Mi nombre es Uriel Pérez, soy coordinador de licenciaturas de la Facultad de Artes y Diseño Plantel Tasco y hoy estamos pues de manteles largos. Estos días han sido pues unos días de fiesta para nosotros, ya llevamos 3 años haciendo este evento que pues poco a poco ha ido creciendo y este año pues creció de una manera bastante considerable. Sabemos que nos están viendo desde diferentes partes del mundo, no solamente América Latina, sino también Europa, Estados Unidos y estamos muy contentos de saludarles. Tasco les recibe con las puertas abiertas, aunque sea de manera digital, pero les queremos aquí. Y bueno, pues hoy estoy aquí para presentarles a un gran ponente, a un gran diseñador joyero. Su nombre es Jorge Manilla, a quien me voy a permitir leer una presentación que nos solicitó les compartiera. Jorge Manilla es un artista nacido en la Ciudad de México que vive y trabaja entre Oslo, Noruega y Gante, Bélgica. En los últimos años, Manilla se ha ganado el título de rebelde y subversivo con su forma de transformar materiales, rompiendo todos los esquemas y normas en lo que entendemos como cuando pensamos en joyería contemporánea. Después de obtener su maestría en 2006 en St. Lucas University College of Art and Design en Amberes, Bélgica, Manilla continuó trabajando como artista independiente y como educador de arte en diferentes instituciones de Europa, además en América Central y del Sur, como Brasil, Chile y Argentina, lugares donde Manilla está actualmente muy activo como tutor a distancia. Jorge Manilla también ha sido profesor de diferentes instituciones de Bélgica, como la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, en paralelo a su práctica docente. En 2017, Jorge obtiene el título de doctor en artes visuales, resultado de su investigación doctoral entre 2014 y 2017, bajo el nombre Otros Cuerpos, realizada en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, Bélgica. En el mismo año, Manilla obtuvo el puesto de profesor titular del área temática de metales y joyería artística en la Academia Nacional de Artes de Oslo, Noruega, cargo que sigue ocupando de tiempo completo hasta la actualidad. Manilla es constantemente activo como profesor visitante en diferentes instituciones oficiales, así como en organismos privados independientes, como crítico y tutor de programas de arte, así como impartiendo talleres sobre procesos creativos, técnicos y conceptuales. Su obra ha sido adquirida por varios museos, colecciones y fundaciones privadas de todo el mundo. Jorge Manilla se ha convertido en una persona clave en el desarrollo e impulso de proyectos relacionados con joyería de arte alrededor del mundo. Algunas de sus actividades anuales al lado de su práctica artística son Athens Jewelry Week, Atenas, Grecia, Jurado Internacional de Selección de Obra para la Exposición Central, Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea en Buenos Aires, Argentina, organizada por Joyeros Argentinos, Jurado Internacional de Premiación, Brazil Jewelry Week, asesor artístico del proyecto y selección de artistas y gestión de conferencias, Budapest Jewelry Night, Budapest, Hungría, jurado de selección de la exposición central, Melting Point en Valencia, colaborador y contribuyente de propuestas expositivas en cada edición. Y bueno, pues sin más preámbulos, pues damos la bienvenida a Jorge, quien está aquí con nosotros. Jorge, si nos haces favor de prender tu cámara y tu micrófono para que todo el mundo pueda verte. Bienvenido, Jorge. Qué gusto que estés aquí. Gracias, Uriel. Gracias. Bueno, pues es un gusto estar aquí. Quiero primero que nada agradecer a todos ustedes. Quiero agradecerte a ti, quiero agradecer a Carmen Tapia, a Jocelyn Molina y obvio, me imagino que detrás de Platinos hay todo un equipo de gente, los cuales son esos siempre héroes anónimos que están ahí también a la orden del día. Bueno, gracias a todos ustedes, porque me parece muy relevante que pasen este tipo de eventos en México y que se haga una apertura a nombre de lo que es la joyería en México y especialmente en Tasco por la tradición que tiene. Un gusto, Jorge, y bienvenido. Gracias. Muy bien, voy a compartir mi pantalla para comenzar. Bueno, y también obviamente quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí. Es importante y relevante su presencia. Y voy a comenzar. En esta ponencia voy a hablarles un poco de mucho. Voy a hablarles de muchos temas
y les voy a hablar un poco de todo. ¿Por qué? Se me pidió cuando fui invitado a esta ponencia hablar de mi proceso creativo, pero yo creo que el proceso creativo en realidad tiene mucho que ver también con un proceso de mucha anterioridad, ¿no? Y me gustaría compartir con ustedes esto desde un poco desde los inicios y cómo surge todo esto. Les voy a hablar un poquito de la estructura de mi conferencia. Se llama La Otra Joyería. Está dividida en dos partes. Una parte es La Otra Joyería y la otra parte es Por Querer Ser Como Ellos. Entonces, durante el transcurso de la ponencia les voy a ir explicando a qué me refiero con esto. Tal vez algunos de ustedes saben o tal vez no, yo estudié en la Escuela de Artesanías y Diseño de Limba en Chocongo y creo que fue una de las mejores decisiones que pude haber hecho en mi vida. No solamente por lo que me dejó, por el grupo de maestros que tuve, por la enseñanza que tuve, pero también los amigos que hice ahí, que fueron amigos de toda la vida. Yo venía, antes de entrar a la de artesanías, yo venía de San Carlos, en donde estuve estudiando dibujo, estuve estudiando algo de escultura y otros talleres libres. ¿Cómo surge todo? Yo siempre pienso, ¿de qué hablamos cuando hablamos de las inspiraciones, ¿no? Y tengo que decirles que estoy totalmente de acuerdo con Aristóteles, que dice que el objetivo del arte no es representar la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior. Yo siempre he creído que nuestra obra, nuestro trabajo, sea cual sea, siempre es un reflejo de los interiores de cada persona. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inspiraciones? Bueno, a veces pueden ser inspiraciones personales, pueden ser culturales, pero siempre hay algunas personales y después se extienden algunas más académicas o algunas de otro tipo, ¿no? Yo quiero decirles que mi primera inspiración fue mi bisabuelo, que es Manuel Manilla, un grabador mexicano contemporáneo de Posada, que trabajó en el taller Vanegas Arroyo, hasta que lo dejó para irse a su propio taller y muy posiblemente fue un maestro de Posada, ¿no? Hay por ahí alguna tesis doctoral donde se dice que Posada se apropió de algunos de los trabajos de Manilla. Siempre imaginaba yo quién sería mi abuelo, cómo hablaría, cómo pensaba y cómo hacía sus cosas. Este es algo, les hablo del imaginario como niño. Años después tuve otras referencias y años después tuve otras referencias y estas son algunas de ellas, ¿no? Yo siempre me inspiro mucho por artistas visuales que me dicen algo, artistas que me comunican y artistas que me hacen pensar. Yanis Konelis, precursor del arte povera, me gusta mucho. Y él dice, sostengo que una obra de arte, para existir como tal, debe nacer como una necesidad histórica, vivir una situación histórica y convertirse en un lenguaje irrenunciable para ese momento, sobre el presente. Él también dice, estoy mirando en los fragmentos, emocional y formal, la historia fragmentada. Busco de manera dramática la unión, aún siendo esquiva, utópica, casi imposible de aprender y por tanto dramática. Habla sobre el pasado. Otra referencia para mí es Franco B., artista italiano, performancista y artista visual. Dice, mi relación no es con el arte, pero el arte es la forma en que describo lo que estoy haciendo. Ansel Kiefer dice, el arte es añoranza, nunca llega, pero sigue adelante con la esperanza de lo que harás. La historia habla a los artistas, cambia el pensamiento del artista y lo transforma constantemente en imágenes diferentes e inesperadas. Joel Peter Wilkins. Mi propósito es reconocer la maravilla de ser parte de la creación, aunque yo mismo no creo nada. Hago a partir de lo creado. Podría hablarles de miles de referencias más, pero a mí en realidad es que me gusta buscar artistas, obra, que tengan un lenguaje en donde yo me sienta identificado también y me gusta estudiarlos y me gusta pensar por qué hicieron esa obra.
Me gusta estudiar de dónde vienen y qué es lo que hacen y por qué lo hacen. Hablando de referencias de joyería, ¿no? Hay muchísimos tipos de joyería. Se habla de joyería de arte, se habla de joyería artesanal, joyería de diseño, joyería autoral, joyería alternativa, joyería. Se hablan de muchos tipos de joyería. Y yo creo que no me interesa tampoco meterme en esa discusión en este momento, porque después, si quieren, podríamos hablar, pero me interesa explicarles lo que es joyería para mí. Yo tuve una formación técnica de joyería y también vengo de se me olvidó decirles eso, yo vengo de una familia de orfebres. Desde mi bisabuelo hasta mi padre, todos eran orfebres y grabadores. Entonces, yo tengo esa como tradición casi inculcada, pero no es lo que a mí me llama. Si yo hablo de joyería y pienso en joyería, yo pienso en esto. Y si hablamos de joyería contemporánea, esto es contemporáneo también. Esta gente no solamente hace la joyería, pero la viven, la usan, la experimentan y la valoran. Tiene muchas referencias de las cuales yo creo que muchas referencias y valores de los cuales yo creo que estamos perdiendo. Y que si logramos entender por qué se hacen estas cosas, podemos empezar a conversar sobre joyería contemporánea. Les voy a hablar un poco de mis inicios. En mis inicios creo que como todos, seguimos una educación, se nos son inculcadas tradiciones, costumbres, metodologías, creencias. Hay maestros que solo son maestros. En estos días he encontrado interesantes algunos comentarios de las pláticas donde se cuestiona el qué es enseñar, qué se transmite a los estudiantes. Yo aprendí joyería clásica e intentaba hacer representaciones. Intentaba seguir la estructura un poco purista de utilizar materiales nobles, materiales finos como plata, oro, piedras, e intentar hacer representaciones que igual dijeran algo de mí, pero no me satisfacía. Había algo más que yo no estaba contento con lo que quería expresar. Buscaba referencias e intentaba representarlas casi figurativa y literalmente. Usaba las técnicas enseñadas e intentaba hacer algo diferente, pero al final caía siempre en el mismo juego. Como podrán ver aquí, yo siempre estuve muy interesado en texturas, en expresiones, en maneras de utilización del material hacia otra manera. Esa marioneta que ven allá fue para una exposición final en la Escuela de Artesanías. Tiene aproximadamente unos 35 centímetros de alto y la vendí. La vendí durante la exposición. También en mi joyería intentaba yo hacer algo menos estilizado, un poquito más orgánico, un poco más barroco, si así lo podemos decir. Y ya desde ese entonces comenzaba a hacer algo de uso de otros materiales. Inclusive en la expresión de las piezas que yo hacía portables, totalmente comerciales, solo que para mí era comercial, intentaba meterle algo de expresión. Una vez terminados mis estudios en la Escuela de Artesanías, decidí irme a Europa por razones personales, pero también por razones de una búsqueda. Necesitaba un reto en mi vida, necesitaba un cambio y necesitaba tomar un riesgo. Mucha gente me pregunta, pero ¿cómo hiciste para financiar todo? Bueno, no sé. Siempre uno encuentra maneras, ¿no? La gente me pregunta en Europa, ¿qué es la diferencia entre México y Europa? Y viceversa también. Y siempre les digo todo. ¿Cómo le explicas a alguien de Bélgica que esto es solamente un fragmento de la Ciudad de México? ¿Y cómo le explicas a alguien de México el ambiente y la atmósfera que se vive en una ciudad como la que yo vivo, Gante, Bélgica, que es totalmente gótica, que es casi como un cuento de hadas, que es una ciudad de estudiantes con aproximadamente 260,000 habitantes? Este es el lugar donde yo radico desde hace 18 años. Yo llego a Bélgica y entro inmediatamente a estudiar a la Real Academia de Bellas Artes, escultura, en este edificio que se llama el Beloque. Estudio escultura,
me gradúo en mi licenciatura, pero todavía tengo muchas dudas y preguntas sobre cómo quiero seguir. Un poco después, decido comenzar a estudiar nuevamente y me voy a St. Lucas University College of Art and Design en Amberes, Bélgica. Ahí me voy y estudio la carrera que se llama Maestro en Formas Tridimensionales con especialidad en joyería de arte y orfebrería. Decido comenzar de nuevo desde primer año. Curso todos los estudios. Uno de los primeros retos que me ponen el cuerpo de docentes es que me dicen, ok, tienes que empezar a hacer joyería muchísimo más expresiva, olvídate del conocimiento que tienes, olvídate de los materiales preciosos, todo eso lo guardas en una cajita abajo de tu cama, pero aquí empiezas a pensar más conceptualmente. ¿Cómo? Yo no me imaginaba hacer joyería sin metal. Yo no me imaginaba hacer joyería que se le pudiera llamar joyería sin metales preciosos, sin materiales preciosos. Después de mucho pensar y confrontarme, decido hacer esta pieza, que es un tipo de paisaje personal donde intento representar el entorno de la Ciudad de México y está hecha de granate. Se vuelve el proceso muy metodológico y casi meditativo en engarzar granate por granate y empezar a hacer la composición en función del cuerpo. Eso a su vez me lleva a pensar y a reflexionar sobre las técnicas que me gustan, que en este caso eran técnicas de los vaciados orgánicos siempre me interesaron y yo pensaba, bueno, ok, en la educación purista, ¿qué se nos enseña? Se nos enseña muchísimo a que todo tiene que estar limpio, a que todo tiene que estar pulido, a que todo tiene que estar presentable. Y yo de pronto pensaba, ¿y qué pasa si hay otra vía? ¿Qué pasa si las huellas del proceso sirven de una expresión? ¿Qué pasa si eso lo uso como un medio también para expresar algo diferente? Hago una serie de anillos que se llaman ruinas, que son vaciados orgánicos de la misma fibra de la pieza anterior. Y entonces conservo los canales, los canales de vaciado, los hitos, y conservo parte del embestimento como manera de expresión también. Y hago algo que me parece bastante relevante en ese momento. Trato de hacer una democratización de los materiales. Como resultado de que yo no limpio las piezas o de que les doy un aspecto muchísimo más neutral, no se ve qué pieza es de oro, no se ve qué pieza es de tumbaga y no se ve qué pieza, bueno, las de plata sí se ven. Pero entonces en su composición generan otra apreciación y lectura de la obra de manera diferente, ¿no? Hago otros experimentos. En ese momento empiezo a estudiar muchísimo sobre lo que es joyería, lo que es expresión, lo que son simbologías, lo que quiero que sea mi lenguaje artístico. Y entonces empiezo a usar técnicas que me fueron enseñadas, pero en el contrario. Y entonces empiezo a crear piezas en donde a mí me interesa más muchísimo la expresión visual en ese momento que la portabilidad. Hago uso de materiales naturales y su combinación con metales preciosos, pero que no se vean en su contexto como metales preciosos como tal. Hago otro tipo de piezas, como por ejemplo esta que después, que obvio visualmente es muy agresiva, que posiblemente tiene un carácter diferente a las ideología, no la ideología, las reglas de la educación purista, y entonces me sorprende que en alguna exposición esta imagen la toman, la invierten, la ponen parada, la hacen grande y se vuelve un póster para una exposición. Durante la exposición llega una mujer y dice, estoy buscando la pieza del póster. Y yo hablo con ella y le explico que es un anillo y que es una pieza bastante pequeña y dice, no importa, la quiero, ¿no? Entonces, eso empieza a darme a mí como cierta seguridad de que la expresión sí tiene algo que ver. Y también más o menos por esa época hago otro experimento que es una serie de aproximadamente 70 anillos que yo les llamo anillos enfermos y cómo los enfermo los anillos. Hago todo lo que en la educación tradicional se nos enseña que no debemos de hacer. Eso quiere decir fundir el metal, exagerar el bórax, exagerar la soldadura, transformar
visualmente hasta el extremo donde cree una imagen que a mí me conmueve y una imagen que a mí me satisface, y los expongo. Y de los cuales, de esos 70, vendo aproximadamente 50. Llega un momento en que yo me gradúo después de mi educación, después de hacer la licenciatura, comienzo el máster y decido enfocarme a un tema que en Europa es casi un tabú, o era un tabú. Ahora empieza como a tener más a manera de moda una reflexión diferente, pero en ese momento no se hablaba y nadie se interesaba, que es la religión. No uso la religión como creyente, uso la religión como un medio de expresión de lo que es el sincretismo mexicano, y porque yo me siento en ese momento como en esa época, yo me siento como un mexicano viviendo en Europa y teniendo toda una metamorfosis mental, emocional y llena de cosas. Decido usar el sincretismo en mi proyecto, pero transformarlo, hacer abstracción de elementos, nuevas representaciones. Me voy a México a estudiar un poco sobre este tipo de ofrendas, obvio comenzando desde la villa, pero en diferentes capillas, y entonces ver cómo funciona la devoción y cómo funciona la fe. En ese momento entiendo que todo funciona a base de un cerebro, una devoción y una memoria colectiva. Yo no creo que sin la devoción de las personas y el acto performático de ir cada día a colgar algo, que nosotros lograríamos tener estas imágenes y que la fuerza que se captura ahí sería tan interesante. Y esto me lleva a pensar, si yo sacara eso de ese contexto y lo hago monocromo, que lo hago a un color y lo represento en una galería de arte contemporáneo, ¿cómo funcionaría? No lo hice como tal, pero empiezo a hacer un tipo de representaciones. Vuelvo a investigar sobre lo que es el sincretismo en México y hago una serie de objetos. Como les recuerdo que mi educación fue objetos y joyería de arte, hago una serie de objetos que representan los elementos que para mí son interesantes. Vieron que en las primeras pruebas yo tenía algo con las espinas, con esas expresiones que salían. En mi proyecto final lo expreso de esta manera. Y hago también objetos como este, el cual es un objeto que es la representación de un corazón con un colibrí, y eso a su vez hago una fotografía que también se vuelve parte de la exposición. Entonces es no nada más el objeto, pero es la fotografía también como pieza alterna. Esto hablándoles de una educación en la formación de joyería de arte. Entonces, no es el objeto como tal o no es la joya como tal lo que se representa, pero es el concepto en torno al entendimiento de lo que es una joya. Entonces, hago una pieza que se llama Benditas Penitencias, que da muchísimo de qué hablar, genera muchas discusiones interesantes, discusiones en donde están involucrados antropólogos, sociólogos, filósofos, historiadores de arte, que todos ellos eran parte de la comisión final, porque uso costillas humanas. Costillas humanas llevadas de un panteón de la Ciudad de México, donde está enterrado mi hermano, el cual otra vez representa un poco mi posición de migrante, ¿no? de nómada, ¿no? Entonces yo me llevo esas costillas a modo de hacer un homenaje a un desconocido. Esas costillas las encuentro en el basurero del panteón y me las traigo a Bélgica y las represento de esta manera. Hoy este collar pertenece a una colección privada y, como ya les mencioné, tengo una pasión o una devoción por las coronas, ¿no? O por las puntas o por las espinas, pero también eso se relaciona a toda la tradición cultural que tenemos y que por ahí hay algo que a mí me ha fascinado. Es un proyecto que comienza muy temprano, que yo empiezo a cuestionarme qué es lo que me interesa realmente. Como ya les dije, a mí no me interesa la cuestión religiosa, me interesa la cuestión casi cultural y social que involucra esta creencia, ¿no? Me interesan las imágenes, me interesan las representaciones de ellas, la relación entre los objetos y el cuerpo, la relación entre los objetos y la creencia, la relación entre el objeto, el dolor y la emoción. Sobre todo me intereso mucho por
Cristos mexicanos, que por ahí eso es muy específico. ¿Cuáles son los Cristos mexicanos? Bueno, en su mayoría o muchos de ellos son los que están hechos en pasta pasta de maíz o con caña, que son Cristos hiperrealistas, muchas veces con incrustaciones de huesos humanos, con cabello natural a manera de ofrenda. Y otra vez, esta relación objeto, imagen, creencia y decoración también. Porque en cierto modo, ¿cómo definimos una corona? ¿Qué significa el traer una corona? Entonces, comienzo a hacer objetos, tomando eso como referencia, que me llevan a una reflexión más metafórica y filosófica sobre qué es lo que quiero que expresen mis piezas. Quiero ese concepto del portar una pieza, no físicamente, pero más mentalmente, el imaginar ese dolor, el tener expresiones de lo que podría significar, el tener cuestionamientos de que es reconocible, que es un anillo, tiene el tamaño de un anillo, pero se sabe que no se puede usar. Y es ese diálogo que se genera entre el objeto y las personas lo que me empieza a interesar. Esta pieza, tengo que decir que ha viajado más que yo y es la única pieza prácticamente que no he querido vender desde que comencé. Yo no tengo ese lazo con mis piezas de que no las quiero vender porque son mías. Yo aprendo a despedirme de ellas también, pero esta es una pieza que en algún momento se me ofreció mucho dinero y no he querido vender. Me interesa la idea del Cristo también como cuerpo, como imagen, como representación de ser humano, pero sobre todo, de nuevo, mucho que tiene que ver con la relación sincrética. Yo creo que culturalmente hemos sido mutilados en muchos aspectos. Y eso me lleva a analizar esta imagen, me lleva a analizar la devoción y me lleva a investigar un poco más cómo lo quiero expresar. Después de muchas piezas, llego a esta que se llama Existencia Ignorada, en la cual me pongo a tallar madera. Me pongo a tallar a manera de invertir el mismo tiempo que podría tomarme una pieza de metal súper bien lograda, pero entonces yo decía, ¿puedo lograr esa fineza con otro material? Voy a intentarlo. No lo sabes de antemano, lo pruebas y lo intentas, ¿no? El resultado es que la gente de pronto creía que eran piezas de Cristos existentes que yo había cortado y reutilizado como objet trouvé en un collar. No, todas las piezas son talladas a mano, son homogenizadas por un acabado que yo le doy a base de barniz, pero todas las piezas son talladas a mano. Ahí comienzo a desprenderme un poco del uso de los materiales preciosos, o empiezo a usar más cobre, empiezo a usar otros materiales, empiezo a hacer otro tipo de representaciones que tienen que ver con eso, con la creencia, con la religión, con lo que pero también de una manera muy filosófica, muy reflectiva, lo que es el cuerpo, lo que es la sensibilidad de la carne, lo que es la creencia. Carne me refiero a lo que nos hace humanos, ¿no? Entonces, esta pieza pertenece a una colección privada también del Museo de la Plata en Legnica, en Polonia. Siempre acompaño todos mis procesos con dibujos. Son dibujos intuitivos, nunca dibujo nada figurativamente y estos dibujos fue una reflexión después de haber estado leyendo un regalo que me dieron una amiga de Grecia sobre algo con fe y devoción, me hace pensar en eso, empiezo a dibujar nuevamente y comienza la pandemia. Y durante los inicios de la pandemia decido hacerle algunos hermanos al anillo anterior después de casi 13 años, ¿no? Entonces, si ven aquí, hago algunas piezas en donde la estructura de la corona para mí es diferente. Trabajo con plata, tumbaga y cobre. Perdón, tumbaga no, shibushi y cobre. Shibushi es esa aleación entre plata, oro y cobre. Y entonces, estos son parte de los resultados, ¿no? Son expresiones diferentes, pero que tienen que ver con una idea que tengo de una nueva manera de representar mi proyecto. Durante estos años
a la par de ser estudiante, yo comienzo también a hacer una carrera profesional. Empiezo a participar en proyectos, empiezo a hacer otras actividades, empiezo a involucrarme con gente del medio, empiezo a investigar cuáles son las escuelas, quiénes son los profesores, qué están haciendo. ¿Por qué? Porque yo quería ser como ellos. Pero yo sigo trabajando en tratando de entender mi propio lenguaje, tratando de entender mis propias ideas, mis propios procesos creativos. Entonces, soy invitado por Joe Blossham para una exposición que se llama Extinct of Passion, que la galería Manchester Art Gallery, que es el Museo Nacional en Manchester, compra 14 pinturas pre-rafaelistas y nos asignan una a cada uno para hacer una pieza inspirada en esa pintura. Lo que me parece un trabajo tremendamente difícil, porque ¿cómo puedes superar una belleza como esa pintura con otro tipo de expresión? Que no se vea, que no caiga en un cliché y que no caiga en una cuestión repetitiva. Al final las piezas se presentan así, se hace un catálogo y hoy en día también pertenece esto a una colección privada de unos coleccionistas de arte. Tengo que mencionar aquí que muchas veces el tener publicaciones siempre genera algo interesante. ¿Por qué? Porque muchos de los coleccionistas confirman más la obra por tenerla publicada. Mientras más publicaciones, mejor. Y hay muchas veces que coleccionistas encuentran las piezas por libros y te contactan directamente para decirte necesito esa pieza que está publicada. Al mismo tiempo y el mismo año soy invitado por el Museo de las Culturas en Helsinki, Finlandia, para una exposición que se llama Lejos y Cerca, en donde es más o menos la misma estramina, la misma metodología, en donde tenemos acceso al archivo del museo y a mí se me asigna esta pieza que se supone que es la momia de una sirena. Entonces voy, estoy leyendo los documentos, estoy haciendo investigación sobre todos los archivos y también externamente. Al final se descubre que esto era una farsa porque tal sirena nunca existió. Y para mí era muy fascinante y contrastante la idea que tenemos de sirena, como en los cuentos de hadas, pero que esta sirena es horrible, ¿no? En cierto modo, entre comillas, ¿no? Entonces, decido que no voy a trabajar en torno a la imagen, pero que quiero trabajar basado en la idea de la definición etimológica de la palabra sirena. Y una definición simple etimológica significa encadenadas o prisioneras. Entonces yo decido trabajar en eso haciendo uso de mis representaciones de cadenas y aquí pueden ver ustedes el frente de las piezas y detrás. Por el frente hay piel de pescado de Finlandia mismo, cartón, uso concha, plata y oro. Estos son los resultados. Las primeras dos piezas, bueno, las dos piezas con pescado también pertenecen a dos colecciones privadas, una en Holanda, también en Ámsterdam, y la otra en Brasil. Hago investigaciones, intento mantener un diálogo conmigo mismo, intento cuestionarme lo que estoy haciendo, intento hacer nuevas propuestas, entender la joyería desde diferentes perspectivas, siempre entendiendo la definición de la materialidad con el concepto que quiero usar. Y de pronto intento enfocarme a todo lo que tiene que ver con aproximaciones artísticas a mi obra, pero en 2010 me sucede algo que me crea un shock en mi vida. En el 2010 soy comunicado o me comunican que me otorgaron el premio de diseñador talento joven del año que se llama Henry van de Velde Awards. Era el único, ya no existe más, era el único premio nacional que Bélgica otorgaba en donde ponían a competir a todas las disciplinas de diseñadores y de pronto escogían uno que era el diseñador que fue más relevante durante ese año en su trayectoria. Me dan el premio y yo, teniendo al teléfono al director, le digo que no lo puedo aceptar. Y yo estoy completamente en shock porque si ustedes ven esto, no sé qué podría ver yo a manera de diseño. Entonces se genera toda una polémica, me invitan con la comisión de selección porque yo quiero una explicación por qué y qué implica ser diseñador del año.
Al final me dan argumentos suficientes que si quieren después en la sesión de preguntas puedo explicarles. Acepto el premio, me es otorgado por el ministro de Bélgica. Esto que ven es un trofeo hecho en plata, son unos kilos de plata, ¿no? Es una pieza preciosa. Se me hace una campaña publicitaria impresionante. Sí se vuelve una plataforma. Aparezco en todas las revistas de diseño, pero con esta obra, lo cual me crea una confusión total porque yo estaba intentando alejarme de cualquier cosa de diseño, que lo que yo entiendo por diseño es un proyecto planeado. Es un proyecto en donde tú comienzas, sabes cuál va a ser el paso B, C y el final. Sabes cómo vas a administrar tus materiales, sabes cuáles van a ser las medidas y todo. Yo no trabajo así. Pero entonces, a mí se me da ese premio. Aquí hay un poco, quería contrastar con estas imágenes lo que es mi obra, con las demás imágenes de diseño que había. Esto es cuando entrabas al Parlamento Europeo, en donde fue la exposición, y estas son las imágenes que tenían. Y ahí puedes leer que dice Henry van de Velde Awards, que son los awards de Henry van de Velde. 2009, porque se seleccionan en 2009 y se dan en 2010, y entonces es talento joven y trayectoria artística. Me hacen una exposición muy íntima, muy interesante, con toda una museografía. Pero eso me provoca un shock porque entonces yo un año trabajo mucho a ciegas, intentando entender qué es lo que estoy haciendo, intentando entender por qué yo no podía trabajar como ellos. ¿Y a qué me refiero como ellos? Puramente a la estética. Puramente tal vez a ese agachismo que tenemos de pensar que todo es mejor en otro lado. Mientras que créanme que no es así siempre. Entonces, yo mientras más me genero preguntas, más comienzo a trabajar de una manera más brutal. Me genero preguntas en las cuales también me cuestiono mi formación como joyero clásico, en la cual me cuestiono la ergonomía de las herramientas, las medidas de las herramientas, el uso de tales, ¿no? Y entonces me doy cuenta que todo eso me limita mucho, que hacer herramientas me hace producir piezas de pequeña escala, me hace producir piezas que quiera o no me llevan a lo más tradicional y de pronto decido hacer algo totalmente diferente. Cubro mi banco de joyero, guardo todas mis herramientas y comienzo a hacer piezas que tienen que ver con algo muchísimo más personal. Entro en ese momento en una época bastante oscura, llena de situaciones en las cuales decido expresarlas de alguna manera, basado en la teoría de Vesalius, el primer anatomista, y en las cicatrices. Intento hacer toda una exploración de cómo impactan las emociones al cuerpo humano, cómo representamos emociones, cómo representamos sentimientos. Yo creo que como seres humanos vamos destruyendo cosas por nuestro camino, muchas veces inconscientemente, muchas veces nos arrepentimos de ellas, muchas veces intentamos repararlas y tal vez lo logremos. Pero tengo que decirles que aunque lo logremos, esas cicatrices, esas huellas siempre van a quedar allí. Y eso es lo que yo intento representar con estas piezas. Eso es lo que yo intento hacer, esa fragilidad del ser humano. Son piezas que inmediatamente cambian el formato, se vuelven mucho más grandes, mucho más expresivas. Y cuando me hacían la presentación, ¿no? Y que se hablaba de eso, de subversivo y de extremo y de todo esto, surge con estas piezas. Tengo que decirles que estas piezas las expongo en Alemania y me siento súper frágil en un evento muy, muy grande que se llama Schmuck, que es como la meca de la joyería contemporánea. Y entonces yo me siento muy vulnerable en ese momento poniendo estas cosas, aunque se habla de joyería artística, pero esto era extremo. Entonces me cumple un sueño y ese sueño es que me llena 2 años el calendario de proyectos, de exposiciones, de invitaciones. Y otro de mis sueños es que me invitan a exponer en Nueva York con Sharon Krances, que también me representa en Nueva York. Si más bien yo conocía a la dueña de la Galería Plátina a nivel amistad, nunca me atreví a pedirle a ella, que es una joyería, es una galería especializada en joyería contemporánea en Estocolmo, en Suecia. Yo nunca me atreví a pedirle a ella que me
dejara exponer en su galería. Yo quería que pasara lo que pasó, que ella me lo pidiera. Y después de ver estas piezas, me dijo, Jorge, lloré con tus piezas, me conmovieron mucho y quiero que las expongas en Plátina. Y desde entonces, desde el 2012, ella me representa en Estocolmo, Suecia. Estos son algunos de los resultados. Como contrapropuesta de esto, 2013, me empiezo a cuestionar cosas sobre violencia. Leo los diarios, veo que hay violencia en México, hay violencia en las guerras, está Siria, hay muchas cosas que me empiezo a cuestionar qué es violencia, ¿no? Y yo comienzo muy literalmente, violencia, bueno, a términos de violencia como los conocemos, pero leyendo e investigando me doy cuenta que violencia es todo, ¿no? El nacimiento de un niño es violento, ¿no? Un desastre natural es violento, una enfermedad es violenta. La muerte de un ser querido es violencia. Entonces, esto me abre como un poco la perspectiva de pensar que violencia no es una acción, pero es el no control de una acción. Si llega un desastre natural, no tenemos el control. Si llega todo lo que pasa que se sale de nuestro control, que puede afectarnos de alguna manera, puede ser un acto muy violento. Empiezo a hacer una serie de piezas que son orgánicas sobre la metodología. Pueden leer un poco en mi página lo que es. No tenemos mucho tiempo para detenerme, pero estas son las expresiones. Esta pieza también pertenece a una colección particular. Y en el 2014 soy invitado por Paulo Rivero, que es el creador de Joya Barcelona, la feria de joyería contemporánea, a tener una exposición individual durante el proyecto Joya. Joya es una feria y entonces él me ofrece un espacio en conversación conmigo con ciertas características y era esto más o menos lo que yo le pedí, lo cual se vuelve una exposición bastante relevante para mí, que en cierto modo me empiezo a interesar por maneras de presentar la obra también. A veces yo creo que la obra no lo es todo, pero es también la manera cómo hacemos que la gente lea las piezas. El cómo nos esmeramos también en hacer una curaduría también por el uso de las piezas. Tengo que decir que paralelo a todo esto, yo también empiezo la docencia, empiezo a dar clases, ¿no? Y eso me da como otra perspectiva de mi propia experiencia. Empiezo a hacerlo en diferentes tipos de proyectos y todo esto que les voy mostrando son como un proyecto de muchos que llevo durante más o menos el mismo periodo. En este momento yo ya estaba dando clases en la academia, en la Universidad de Amberes, que no es la misma donde yo estudié, pero es otra en la misma ciudad. Y después de haber dado clases ahí un año, 1 o 2, creo, 2 años, me ofrecen aplicar para un proyecto de investigación doctoral, lo cual yo primero tengo mucha inseguridad y yo de pronto creo que los otros son mejores y que yo no puedo hacerlo y ellos me dicen, tú puedes hacerlo porque tienes la edad, tienes la experiencia, tienes todo lo que nosotros buscamos para un investigador doctoral. Aplico, me lo dan y comienza otra historia, ¿no? Entonces, mis tutores académicos fueron médicos, hematologistas, gente que se dedica a la plastinasia, gente que se dedica a la disección de cuerpos humanos. Como ustedes saben, yo ya vengo trabajando con el tema cuerpos, emociones, cuerpo, religión, cuerpo, todo esto. Obvio, mi proyecto se llama Otros Cuerpos. Fragmentos no son solamente pequeñas partes. Mis tutores, después de buscar mucho, se vuelven esto que le digo, hematologistas, médicos, gente de la ciencia en general. Y el que fue mi tutor de mi proyecto de maestría en la universidad, que es un arquitecto, también lo involucro a él como tutor. Empiezo a atender sesiones anatómicas. Ellos tienen una organización que se llama Biomap, que esta organización se dedica a seguir los pasos de Vesalius, que es el primer anatomista que hacía sesiones anatómicas de manera clandestina. Ellos no lo hacen de manera clandestina, pero ellos involucran estudiantes de arte con estudiantes de medicina en una sesión anatómica. Esto se vuelve una constante en donde yo aprendo que mi trabajo tiene otras perspectivas y las otras perspectivas son también el olfato, involucra otros sentidos, el olfato, la temperatura, el sonido, inclusive el sabor. Estando en estos laboratorios, después de un rato tienes un sabor extraño en eso.
Y eso me lleva a cuestionarme muchas cosas sobre mis procesos creativos. Yo vengo de usar el cuerpo como religión, de usar el cuerpo como fe, del cuerpo como representación emocional, pero de pronto aquí me estoy confrontando con el cuerpo como materia, no alma, no creencia, no emociones, es una materia de investigación, lo cual me cambia totalmente la perspectiva. Se vuelve toda una experiencia, 4 años trabajando sobre eso y aquí hay algunos de los resultados que voy haciendo. En mis primeros años, yo tomo, hoy las fechas están mal, lo siento, yo tomo la flor como elemento metafórico y representación de seres humanos. Imagínense que cada una es una personalidad diferente, que unas son más frágiles, que unas son más expresivas, unas son más sensibles, y hablo de la anatomía de la flor, cosa un poco ilógica, pero yo, recuerden, estoy representando metafóricamente. Los dibujos siempre me van acompañando, hago expresiones las cuales empiezan a tener una repercusión y empiezan a ser expuestas en diferentes países, ¿no? Empiezan a ser expuestas en Sudamérica, en Tailandia, en Estados Unidos, en Europa. Hago diferentes expresiones de la misma, siempre cuestionando la materialidad, siempre cuestionando si puedo ir más lejos con la expresión de las piezas, siempre cuestionando cómo puedo representar de maneras diferentes. Y a la par de la joyería siempre voy haciendo objetos. Objetos que están relacionados de alguna manera con el cuerpo, pero que tienen una abstracción. Objetos que no tienen una función de joyería, pero que de pronto tomo la idea de los objetos para hacer joyería. Joyería de gran formato. Esta pieza también pertenece a una colección privada. ¿Por qué les menciono esto siempre de la colección privada? No pretendo absolutamente nada. Pretendo decirles que cuando tú estás trabajando en un proceso y en un proyecto constante creativo, de pronto sí te vas encontrando con la gente correcta, gente que aprecia tu trabajo, gente que te compra, porque tienen que pensar que ustedes que todo esto implican costos, los viajes, el material, el mantener el taller, todo eso. Entonces, sí necesitamos tener como ese apoyo externo que es esa venta y es esa gestión también, es una cuestión logística también de lo que es la obra. Y en el 2017 yo concluyo mi proyecto doctoral, pasan muchas cosas ese año y en el 2018 yo ya estoy trabajando en Oslo, en Noruega, y se me pide hacer una exposición durante la semana de investigación artística de mi resultado doctoral. Ellos escuchaban, viene de la joyería, esperaban ver collares, esperaban ver anillos. ¿Y qué pasa? Esto es algo de lo que yo les muestro. Es una instalación que involucra fotografía, sonido, instalación, algunas piezas, y la línea que ven allá atrás es una selección de aproximadamente 400 dibujos que estuve haciendo durante las sesiones anatómicas de 4 años de lo que duró mi doctorado. Estas son algunas de las representaciones en donde las piezas, algunas piezas abajo son broches, otras son anillos, pero intento representarlos todo bajo mi temática, bajo lo que es el cuerpo, bajo lo que es la incineración, el entierro, la religión. La simbología está ahí involucrada, la manera como la gente va a ver el trabajo, que tienen que hincarse, tienen que levantarse, tienen que agacharse, todo eso está pensado en la presentación de esta obra. Presento unas piezas que son muy relacionadas a lo que yo llamaría como collage, que son referencias que a mí me dan, que yo comienzo con eso para después llegar a mi materialidad. Y más o menos esto es una selección de la obra que yo hice. Tampoco quise saturar la galería. La obra es muchísimo más extensa, pero esto fue lo que yo elegí. Una vez terminado eso, yo estoy trabajando estoy trabajando en diferentes proyectos. En algún momento yo fui invitado por Joya Brava en Chile. Eh, mi colega y amiga Vania Ruiz ayer habló un poco de eso. Entonces yo llego a Viña del Mar a quedarme unos días en casa de Vania. Y entonces el día que yo llego de un viaje muy largo, Vania me dice, vamos a la feria, al mercado. Ellos le llaman feria y le digo, vamos, es un mercado popular
Y de pronto entrando al mercado me encuentro yo con esto. Vania también ayer habló un poco de eso, que esto es algo bien típico en Chile, que se llama cochayuyo, y ese es su nombre científico. Se come, es una alga marina, pero a mí me impacta mucho visualmente porque de pronto me refiere a todas las imágenes de las sesiones anatómicas que yo traía. Y como yo les digo, yo soy muy de enfocarme a una conceptualización, a una materialización de mis conceptos, pero no llevo prisa. Yo necesito encontrar el material que quiero y siempre trabajo con materiales naturales. Decido después de algún diálogo con Vania, e inclusive preparó de comer para mí esto, bueno, me prepararon de comer, decido que me quiero llevar piezas de estas. Compro una maleta y me traigo aproximadamente unos 30 paquetes de estos a Bélgica, ¿no? Lo que me implicó un costo más de la maleta y un riesgo de que me la quitaran también y me multaran, pero bueno, son gajes del oficio. De alguna manera, con toda la información que yo ya traía, con toda la información que venía procesando algunos años, intento materializar esas ideas, intento darles forma y darles algo más, un aspecto más tridimensional. ¿Y qué surgen? Surgen, en mi opinión, casi sesiones anatómicas. Todo lo que yo venía experimentando, les tengo que decir que este material se resiste mucho. Es casi como un pescado que de pronto tiene como una textura babosa que se resbala. No es fácil de manejar, lo que me obliga a tener que traspasarlo y a tener casi que sacrificarlo y que perforarlo, casi como algo humano, ¿no? Diría yo. Lo que me marca esta cuestión casi como disecciones que voy haciendo, representaciones de mis dibujos, de lo que leí, de lo que entendí. Y al mismo tiempo tengo la posibilidad en Oslo de trabajar en el taller de madera con especialistas en madera, con lo cual me informo y me intereso en pedir cómo puedo doblar madera. Entonces, después de algunos cursos y eso, a manera de vapor, comienzo a hacer dobleces en la madera, comienzo a hacer algunos marcos, pero esos marcos yo nunca busco la perfección. Yo, como les dije, yo busco la expresión. Esos marcos presentan estas piezas de así. Entonces, las uniones las uso también para detener las piezas, pero a la vez como elemento visual que me hace sentido para retener todos los marcos y se vuelven broches. Que escuché que muchos de mis colegas les llaman prendedores. Bueno, son prendedores, broches. Yo creo que tiene que ver mucho con el formato y con la dimensión. Aquí en Europa es una expresión una expresión como objeto, una tipología muy recurrida, el broche. Entonces yo hago estas piezas que son casi como imágenes de disecciones. La expongo esta en el 2018 en Alemania. Lo mismo me genera mucha repercusión. Soy invitado en otros proyectos. Algunas de estas piezas ahora pertenecen a una colección de un museo en Noruega. Pertenecen a algunas colecciones privadas también en Holanda, en Alemania. Y tengo que decirles, yo soy muy curioso con los materiales, con el trabajo, pero no importa el material que yo use, siempre intento llevar el material a mi expresión personal. En este caso me fui a meter al taller de cerámica usando un barro negro de Escandinavia que tiene un color que a mí me interesó mucho. Empiezo a jugar con formas orgánicas, empiezo a hacer algunas expresiones, me paso muchas noches trabajando. Yo tengo una disciplina que es que yo intento trabajar cada día. Y trabajar para mí no siempre es estar en el taller, también es investigar, también es dibujar. Bueno, mi práctica de dibujo, eso es diaria. No hay día que yo no dibuje, pero intento hacer algo cada día porque yo creo que al final del viaje tenemos mucha expresión. Esto fue una alumna que estaba de paparazzi por allí. Y estos son algunos de los resultados. ¿Qué hago con estas piezas? Estas piezas yo les dejo algunas perforaciones, las cuales después yo meto las piezas en tierra
y por la técnica de vaciado en tierra que se usa en joyería, yo inyecto aluminio. El aluminio por la temperatura fragmenta la cerámica, pero a la vez se vuelve, la sostiene, a la vez se vuelve como una montadura. Y eso es otra vez esa cuestión casi orgánica, pero también de fragilidad o de los límites que tenemos como seres humanos. Es otra representación. De hecho, se llama como recap, como recuerdos, ¿no? Y entonces eso, ¿qué conservamos en nuestros recuerdos? ¿Qué dejamos ir y qué conservamos? A mí me gustan mucho que mis piezas, yo fui educado o a mí me enseñaron mucho pues que la joyería tiene un frente y un detrás, ¿no? Y yo pienso todo lo contrario. Yo creo que la joyería no tiene un frente y un detrás. Yo creo que la joyería se tiene que leer en su totalidad, que la parte de atrás tiene que ser tan interesante como la del frente o muchas veces más interesante a manera de efecto sorpresa. Lo que ven por la parte de atrás es una estructura de madera que a base de un proceso en donde yo voy lijando, voy aplicando un polvo de acero que se va como metiendo, integrando en la madera y después le meto unos pigmentos y un producto, muchas veces de origen orgánico, como puede ser vinagre o, bueno, algunas de estas cosas que empiezan a generar una oxidación. Entonces, cuando la gente las ve, creen que es metal. Cuando la gente las coge, creen que son muy pesadas, pero en realidad son muy ligeras. Entonces, esto es lo que a mí me gusta crear. Me gusta siempre que el sistema de cierre, en este caso la aguja, siempre esté involucrada con toda la historia del proyecto. En el 2019 tengo un reto muy grande. Soy invitado por la Galería Ra en Ámsterdam, que por ahí si pueden investiguen qué fue la Galería Ra. Ya no existe desde el año pasado, pero la Galería Ra fue la galería posiblemente la más representativa de joyería contemporánea que existió 40 y tantos años. Entonces le estoy hablando que joyería contemporánea comenzó en esa época. Fue sueño de muchos también estar en esa galería o ser representados por ella, y yo tuve la fortuna de haber sido representado por esta galería por algunos años. Y cuando ellos ya estaban planeando el cierre de la galería, me invitan a mí en el 2009 como en enero a hacer la exposición de una serie de exposiciones que implicaban el cierre de la galería. Normalmente ellos hacen exposiciones duales, pero ellos me comunican, Jorge, para el cierre de la galería decidimos que como es enero queremos empezar con un bombazo, entonces te otorgamos a ti todo el espacio, haz una exposición fuerte para el cierre de la galería. Hago una serie que se llama Sueños en Descomposición, Descomposition Dreams. Como saben, siempre me apoyo de mis dibujos a manera de obtener información relevante. Y de nuevo, me interno en el taller. A veces tomo referencias de las series anteriores, pero las aplico y las uso de una manera totalmente diferente. Haciendo uso de corteza de árbol, martillándola sobre una base de madera con un martillo de madera, se crea una fibra. Esa fibra la mezclo con otras fibras y algunos fragmentos como textiles por la parte de abajo a modo de crear un nuevo textil y hacer una corteza que sea flexible y maleable para que yo pueda expresarla como yo quiera. Con eso que estoy expresando, quiero expresar la resistencia física de un material bajo mi resistencia física también. Quiero expresar los límites, ese borde casi de la destrucción para hacer una construcción de nuevo. Empiezo a hacer piezas que tienen todo un proceso. Olvidé decirles, con la serie anterior también la de las algas y esto, ¿qué implica? Trabajando con materiales naturales, uno tiene que tener muchísimo cuidado con todo el uso de esos materiales. A mí eso me ha llevado a trabajar con taxidermistas, con restauradores, con gente que se dedica a la conservación y preservación de obra. ¿Por qué? Porque tienes que estar consciente de que todo material natural sigue teniendo un proceso también
orgánico. Entonces, una mesa de madera se tiene que encerar o se tiene que aceitar para que la madera no se seque. Entonces, yo creo que todo material requiere un mantenimiento y yo me volví muy consciente de eso. Las piezas van a ser llevadas, las piezas van a ser utilizadas y eso te implica hacer colaboraciones también de otro tipo en donde te empieza a extender los horizontes de que la joyería no es nada más el banco, las limas y las herramientas. Entonces, implica mucho más que eso. Esta es parte de la serie que yo hago en donde es la primera vez. Bueno, los títulos, si ven esto, por ejemplo, se llama flagelación, se llama redención. Los títulos siempre están relacionados al contexto teórico que yo uso para formar esta obra. Yo, aparte de mis dibujos, aparte de pensar en el concepto, me empapo mucho de lectura, me empapo mucho yo escribo mucho, entonces leo, saco conclusiones, saco referencias, busco informaciones y a partir de eso, eso me lleva a escribir mis textos, el statement que le llaman o la justificación de la obra y eso me lleva también a los títulos, ¿no? Entonces, a veces uso frases completas, a veces uso solo palabras. Esta es la manera como yo expongo aquí, esta es la manera como yo represento la obra, conscientemente por el ambiente minimalista de la galería, yo decido también exponerlo de una manera súper minimalista. Hago uso por primera vez de un color en el fondo de mi obra, que es un color morado, que es un color que tiene totalmente que ver con el luto y la religión. Entonces son dos tonos de morado y decido presentarlos de una manera muy pura y muy relajada, ¿no? Que el objeto exprese lo que es por sí mismo. No necesito mucha decoración en la parte de atrás, necesito el objeto como tal y el diálogo entre quien lo está visitando y la obra. Les estaba diciendo que esa es la primera vez que mucha gente del medio, tanto curadores como críticos, como coleccionistas, viajaron a ver mi exposición. ¿Y a qué me refiero con viajar? Viajar literalmente de tomar un avión específicamente para ir a ver la exposición, lo cual fue bien interesante tanto para la galería como para mí, el tener a todas estas personalidades hablando de la obra. No por lo que me vayan a decir, pero siempre creo que es bueno nutrirse del comentario de otra gente, sea bueno o sea malo, ¿no? Entonces, esto fue parte del resultado. Un mes después, en el 2018, yo conozco a Lorena, que tiene un proyecto que se llama 13 sin 3, que es una galería de joyería contemporánea en México, en la Ciudad de México. Comenzamos algunas conversaciones, yo la conozco más o menos en marzo, después la veo, voy a México en el verano, la veo allá, seguimos las conversaciones. En el 2019 se concreta. Surge la Galería 13 sin 3 y yo siempre he dicho, nadie es profeta en su propia tierra. Por alguna razón, yo llevo muchos años trabajando, colaborando, apoyando la joyería de arte en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, mucho en Chile, mucho en Argentina, en Brasil, pero casualmente en México trabajo poco. En México trabajo solamente con una pequeña escuela al norte que se llama Batec en San Luis Potosí y es como una acción anual que yo tengo de ir a trabajar con ellos no solamente por la amistad, pero porque yo creo mucho en este proyecto desde que comenzaron, ¿no? Pero aquí fue la primera vez que yo me sentí totalmente incluido, aceptado, respetado. Lorena me invita al lanzamiento de la galería que se hace en Zona Maco, durante Zona Maco, pero me invita, soy como artista invitado en el lanzamiento de la galería, lo que me implica que voy a México para el lanzamiento, me entusiasmo mucho, hago obra solamente para esa exposición y aquí no les voy a hablar del proceso. Quiero que vean las piezas tienen que ver más o menos con el mismo proceso que yo traía porque intento conectar 3 series, porque tengo 3 exposiciones individuales en 3 meses.
Entonces tengo que ser también eficiente de alguna manera en la creación. No es que estoy, con eso aclaro, yo no estoy haciendo las piezas rápido. Mis series o mis cuerpos de trabajo muchas veces toman hasta 2 años, 3 años o 4 años en madurarse y en salir. Yo tengo un trabajo constante, constante, constante. La gente que me conoce sabe que yo ahora estoy trabajando 2 años en series que yo no sé cuándo van a salir. Pero bueno, aquí sí necesitaba como tener listas 3 series diferentes. Y aquí no les voy a hablar del proceso, les voy a hablar de las casualidades o de los destinos que muchas veces no sabemos. Yo soy invitado, voy a México, llevo piezas de este tipo, yo me comprometo mucho con la expresión, como yo les dije, la expresión de los materiales, las texturas, la simbología, la historia que traen detrás, la conceptualización de las ideas, inclusive los sistemas, si ven atrás el sistema de PIN, tiene mucho que ver con toda la historia de la obra, ¿no? O sea, uso la terminología y la idea del PIN clásico, pero yo lo transformo a una idea como yo creo que representa correctamente con mi obra. Esta fue el stand. Esto es el stand en Zona Maco. El marco que ven arriba es mi obra, más unas vitrinas abajo, que era como la exposición individual en el contexto. Obvio, estamos hablando de una feria en donde no tenemos aunque sí era un lujo de espacio, era un stand bastante grande, pero no es una exposición, ¿no? Es una sala de museo. Entonces, yo hago piezas que están allí y de pronto yo veo que muchos colegas comienzan, porque Lorena representaba en ese momento 25 artistas, la mayoría de ellos internacionales y algunos nacionales también, y bueno, yo incluido allí, y yo veo que muchos comienzan a vender piezas durante Sonamaco. Casi el último día, yo observaba la reacción de la gente, observaba cómo la gente apreciaba mi trabajo y de pronto las chicas que trabajaban allí me dicen, oye Jorge, ¿no, no te sientes mal de que no estás vendiendo nada? Una, una pregunta que obvio me hace cuestionarme cosas y entonces me hizo responderles no, porque yo sé que mis piezas nunca han sido para complacer a nadie, una. Segundo, quien compra mis piezas es gente que tiene o mucha personalidad o que sienten lo que es el significado del trabajo. O quien compra mis piezas es alguien que entiende la lectura artística y conceptual detrás de mis obras. Un par de horas más tarde llega Eugenio López, que pues bueno, es el director de la Fundación Jumex. Ve el stand, ve mis piezas y dice, esas piezas, quiero verlas. Tenemos una conversación, se interesa mucho por la expresión de los materiales y me dice, ¿qué son? Y yo le digo, son broches. Y él me dice, son objetos. Y entonces yo le digo, podemos discutirlo. Al final termina comprando unas piezas y entonces las chicas me dijeron, no podemos creerlo. ¿Quién te acaba de comprar piezas? ¿No? Entonces, a veces no es el estar y a veces no es el forzar algo, a veces es el preocuparse no por pertenecer a algo o gustar, pero es el esforzarse por expresar de la manera correcta para encontrarte, para que esas piezas tomen su transcurso y se encuentren con la gente correcta. Yo dije, nadie es profeta en su propia tierra y esa experiencia fue una experiencia súper relevante para mí. Ahí me están haciendo una entrevista del RT, que después si quieren también les mando el link. Hubo una afluencia de gente que era impresionante, muchísima gente también del mundo del arte que venía, que había posibilidad de hacer conversaciones. Y después de eso, Galería 13 sin 3 tuvo un stand en el Museo Jumex durante la exposición de Jeff Koons y de Marcel Duchamp, también con piezas de alguna selección de personas ahí de la galería. Ya vamos concluyendo, solamente quiero mostrarles que a mí me gusta la expresión, me gusta ser yo mismo, me gusta crear mi propio lenguaje, me gusta hacer lo que yo creo que es joyería,
aunque muchas veces ya no sea joyería, pero también me gusta de pronto cuestionar mi obra basado en la institución donde es representada. Esta es una exposición a donde yo fui invitado en el Centro del Carmen, en Valencia, España, en el 2014, durante el evento Melting Point, en donde tengo una sala de museo impresionante, en donde las obras se van a cuestionar poco porque están en una institución. En el 2016 tengo otra exposición en donde yo intento, en otra sala, en el mismo museo, en donde yo intento hacer un montaje que está muy relacionado con mis cuadernos de trabajo, con mis bocetos. Entonces, hay un hilo conductor, que es literalmente un hilo, que es el hilo que enmarca todas las piezas, pero si ven, corre por todo el piso, haciendo una expresión como de chorreado o haciendo una expresión como de tinta cayendo, ¿no? Esa misma exposición también la presento en Tarragona, en España, en una galería pequeña que se llama La Grey. Soy invitado más o menos por la misma época también en Polonia, durante el Festival de la Plata, en Legnica. Entonces me dan una exposición individual en donde yo pongo algunas condiciones de montaje que se me cumplen. El oscurecer la sala, el tener cierta iluminación, el tener los displays para cierta obra. Una exposición maravillosamente organizada, todo el equipo de gente allá maravilloso y me publican también un catálogo con esa exposición. En el 2018 soy invitado por también Melting Point en Valencia, soy invitado por el Museo de la Ciudad, me dan una sala ahí para exponer. Esta fue una exposición en donde compartía sala con Jordi Aparicio de España y en el 2017 pasan muchas cosas. Yo me vuelvo profesor de Oslo, tengo como un momento otra vez de necesidad de crear algo diferente y tengo un reto impresionante. Me ofrecen una exposición en Alemania, en Múnich, que es en un lugar totalmente contrastante con que es totalmente contrastante con lo que yo les vengo mostrando. Es una casa de fundición que tiene aproximadamente 150 años. Fundición de bronce y de aluminio en gran formato, en escalas grandes. Para esta serie yo decido hacer algo que se llama abruptions, que es como interrupción abrupta. Y decido hacer piezas en donde cada una cuente una historia. Piezas muy expresivas, muy referenciales. Hago uso de materiales que tienen que ver totalmente con el concepto. Normalmente se trabaja en un concepto y varias versiones de la misma pieza. Aquí no. Aquí cada pieza era una abruption para mí. Cada pieza tenía una historia. Y entonces fue un riesgo porque el lugar era tan impactante que yo tenía que cuidar que el lugar no se comiera mi trabajo. Y entonces hago como un tipo altar en donde hago que la gente camine alrededor, trabajo con iluminación, uso solamente materiales que están allí y tiene tal repercusión que tengo cientos de visitantes en un fin de semana, me hacen alguna publicación, algunos artículos sobre eso y por ahí en internet también hay un video de esta exposición, por ahí están mis redes sociales también. Lo mismo pasa con esa serie de Insights, con la serie de las algas marinas. Tengo la oportunidad de exponer en un lugar que se llama Taller de Pepe March, que es en Valencia, también en España. Es un taller que tiene también más de 100 años, si más no me equivoco, 150 años de existencia. Era un taller también de todo tipo de disciplinas, tanto textil como cerámica, como forja. Es un museo prácticamente este lugar, en donde yo intento mimetizar la obra de esta manera, en donde la gente recorre el espacio, encuentra el lugar, encuentra la obra, lee la obra de manera diferente. Y bueno, yo siempre he sido un soñador de que lo imposible se haga posible, ¿no? A veces nosotros nos enfocamos mucho a lo que es bonito, a lo que es feo, a cómo la gente, si perteneces a un estilo, no puedes colaborar con otro estilo. En el 2018 yo invito a mi amiga Agustina Ross a hacer una colaboración conmigo durante la Semana de la Joyería en Grecia.
Y Agustina Ross es una artista en vidrio, muy limpia en su trabajo, muy específica en lo que hace, mientras que yo soy muchísimo más brutal. Tenemos una colaboración que es más como un proyecto de experimentación, de entender la obra de uno y otro y hacer nuevas representaciones. Se vuelve casi como una mesa de laboratorio, se vuelve casi como una exposición experimental en donde intercambiamos a ver, nosotros no vimos la obra uno del otro con anterioridad, solamente intercambiábamos palabras y pequeños fragmentos, de pequeños elementos que estábamos pensando en ese momento, algunas imágenes referentes, pero nada específico visual a lo que estábamos haciendo y se vuelve esta exposición. Voy a tener muy pronto, ahora en diciembre, una conversación con Agustina sobre este proyecto durante la Semana de la Joyería en Brasil. Por ahí manténganse al tanto si les interesa escuchar más de este proyecto porque fue súper interesante. Tuvimos mucha repercusión, a la gente le encantó el diálogo, le encantó el diálogo que se generaba, más que los resultados. Esto era como la gente estaba alrededor de las mesas, ella es Agustina, y estábamos hablando. Yo me atreví a hacer piezas transparentes, mientras que ustedes ven que mi trabajo siempre fue pesado, más agresivo y, bueno, fueron transparentes de muchas maneras. Eso nos lleva a que el año siguiente, también en conversaciones con Paulo Rivero de Joya, llevamos la exposición a Joya, pero ya en un formato muchísimo más producido. Rentamos una galería, pensamos más en el montaje, seguimos trabajando en la colaboración, yo estuve haciendo algunos dibujos y esto se vuelve el montaje, en donde las piezas se presentan de una manera totalmente diferente, en donde le damos como una visión totalmente y una aproximación diferente a las piezas. Por querer ser como ellos, yo me fui a Europa. Por querer ser como ellos, yo me encontré a mí mismo. Por querer ser como ellos, nunca pude ser como ellos. Por querer ser como ellos, descubrí que si me mantenía fiel a mis convicciones, a mis expresiones artísticas y a mis miedos, podía ser más que ellos. Por querer ser como ellos me invitaron no a enseñarme y no a ser como ellos, pero a que yo les mostrara cómo ser diferentes. Después de muchos años de estar trabajando y de estar picando piedra y de estar haciendo una labor incansable, no solamente en Europa, yo como les dije, regreso mucho a Latinoamérica porque yo creo que regresar a las raíces es necesario para reencontrarse uno mismo. En el 2017 obtengo el cargo de profesor titular en Oslo, Noruega. ¿Qué implica eso? Obtener un cargo de profesor titular implica tener un nivel académico súper alto. Aplicamos 30 personas, todos con investigaciones doctorales, y es un puesto académico que implica que tienes que tener una visión internacional de cómo promover el área de la que eres jefe. Entonces, la aplicación en sí fue casi un libro, fueron como 70 páginas. Este es el lugar donde trabajo desde entonces. ¿Por qué les muestro? Porque desde hace muchos años mi vida es nómada. Yo vivo en diferentes lugares. Yo vivo en Oslo, yo vivo en Bélgica y como podrán haber visto, yo estoy viajando constantemente. Estoy en España, estoy en Argentina, estoy en Brasil, estoy en México. Entonces, esto te implica como una fragmentación mental totalmente diferente, el estar cambiando de idiomas, el estar cambiando de ideas. Tengo una oficina maravillosa, tengo un grupo, tengo unos colegas maravillosos. En algún momento yo dije, los tengo bajo mi cargo. No es que los tenga bajo mi cargo. Yo tengo la posición de jefe, pero en realidad es que yo trabajo en colaboración con ellos y siempre me enorgullezco de decir que sin ellos yo no podría hacer lo que hago, ¿no? A veces los hago paparazzi con ellos mientras están trabajando. Esta es la institución, es la Academia de Oslo National Academy of the Arts. Se dan disciplinas que están relacionadas con el Art and Crafts, que es cerámica, textil, printmaking and drawing, que es impresión y dibujo, es metales y joyería artística. ¿Por qué les digo esto? Metales y joyería artística, cuando yo tomé esta posición, yo no entendía exactamente hacia dónde iba. Cuando hablamos de metales en Oslo, implica todo
tipo de metales. Esto es parte de las instalaciones que tenemos, en donde los estudiantes, si piensan en hacer una estructura de metal de 7 metros, ellos las pueden hacer allí. Eso es parte de la formación también. En Oslo no tenemos programas, no existe un currículum. El estudiante tiene, ayer escuchaba a este colega que habló, que hablaba de lo que era la educación. Bueno, esto ha sido un reto muy grande para mí porque no hay puntos, no hay un programa. El estudiante tiene que seguir más o menos su propia intuición y nosotros tenemos que seguir la intuición del estudiante, lo que hace todo completamente difícil para mí. También hay taller de forja, hay taller de soldado, hay taller de forjado y estos son más o menos parte de los paisajes con los que yo me encuentro constantemente. Estos serían parte de mis inviernos, camino a la escuela en Oslo. Paralelo con eso, hay un lugar que es como mi lugar seguro aquí en Bélgica cuando estoy. Es el lugar donde paso muchas horas, que es mi taller aquí. Quería mostrárselos porque es algo muy mágico y que me costó muchos años tenerlo y ahora estoy. Entras a este lugar por esta puerta. Es pues es como una pequeña ciudad dentro de la ciudad que era un territorio donde vivían los dominicanos, padres, hombres en su mayoría. Y este es mi taller. Es un espacio de 85 metros cuadrados que era la antigua lavandería y la lavandería data más o menos del siglo, eh, como del siglo XIV, del siglo XV. Por acá atrás, no sé si se verán, se ven las bombas de agua todavía. Y entonces esto es mi taller, en donde sí, soy muy ordenado, soy muy fanático del orden. Entonces trabajo mucho, pero también lo limpio mucho. Entonces, este es el lugar donde yo experimento, donde proceso, donde estudio, donde hago cosas. Para concluir, estuvieron viendo por ahí algunas de estas imágenes. Esto es una colaboración con una diseñadora argentina, la cual surgió como en una conversación, un proyecto de experimentación, pero que será parte de algún nuevo proyecto en donde es una reflexión a la pandemia, una reflexión de cómo ella me ve a mí, de cómo me veo yo mismo reflejado en mi trabajo y de lo que implica el estar en un encierro con todos estos pensamientos que tenemos. Yo siempre he creído esto. Mi trabajo nunca será el resultado. Es una búsqueda constante de la esencia humana en los espacios más oscuros de la mente. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que yo creo que es más que inspiradora esta charla que nos has brindado. Estamos viendo los comentarios y pues ha despertado pues una serie de comentarios positivos, de asombro en muchos casos. Pues no es para menos. Yo creo que tu obra pues sí refleja tal cual todo esto que sientes y este viaje y esta visión que tienes del mundo. Antes de pasar a los comentarios y preguntas, yo nada más quisiera resaltar algo que tú comentaste que a mí me llamó mucho la atención desde el principio, que es tomar riesgos y buscar otra vía. Y yo creo que eso es lo que representa mucho lo que tú has hecho, Jorge. Y creo que es lo que las universidades y cualquier creativo tendremos que buscar, porque es esa lucha constante contra el cliché, como tú lo comentaste. Yo creo que pues por ahí es donde tenemos que hacer esta reflexión. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Tenemos una que es de Yatsiri Patiño. Pregunta, ¿tu máster en Bélgica en qué fue? Eso, bueno, es que yo primero hice escultura, que fue esto fue a nivel licenciatura. Después estudié otra vez la licenciatura y entonces mi máster se llamó eso, es que tiene ese nombre muy rimbombástico, que es Maestría en Formas Tridimensionales con especialidad en joyería de arte y orfebrería, lo que son objetos y joyería de arte. Muchas gracias. Andrea Ruiz nos pregunta, ¿qué diferencias encuentras entre los lenguajes y temas de inspiración que se abordan en Latinoamérica con respecto a lo que se hace en Europa? Todo, todo. Todo. Yo creo que no es una cuestión, yo creo que la cuestión geográfica
impacta después. Yo creo que todo tiene que ver con algo personal. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de un momento también de lo que se llama crossover, que es como este cruce. Por ejemplo, mírame a mí, yo soy un latino, o sea, mírame a mí y mírame en todo, o sea, mira mi imagen, mira todo, y de pronto yo estoy trabajando en Noruega, ¿no? Entonces de pronto tienes un japonés trabajando en Alemania y de pronto tienes un australiano viviendo. Entonces eso, yo creo que eso trasciende. Yo creo que muchos de los resultados tienen que ver no con un aspecto geográfico, tienen que ver con un aspecto personal, pero el tomarlo en serio y el expresarlo de una manera personal, el crear un lenguaje, el usar un tema, el usar un material, el encontrarte con los materiales y cómo los vas a representar. Perfecto, muchísimas gracias. Otra pregunta también de Andrea Ruiz. ¿Cómo ves desde Europa la voz de la joyería contemporánea latinoamericana? Son varias conectadas. ¿Está influenciada por Europa o sigues caminos distintos? ¿Y qué piensas sobre los procesos de descolonizadores? Bueno, de la colonización es un tema bien extenso que no voy a hablar, pero sí voy a hablar de la joyería latinoamericana porque es algo que yo me he comprometido a promover mucho desde hace muchos años y están pasando cosas. Están pasando cosas. Desgraciadamente tenemos una desventaja que es que no existen instituciones y no existen formaciones profesionales como las hay en Europa o en Estados Unidos. Eso es el primer punto. El segundo punto, sí hay mucha deshonestidad en los procesos creativos. ¿Qué quiero decir con eso? La gente no profundiza. La gente ve, le gusta, lo copia y aplica. No hay procesos de una semana y de 2 semanas. Hay procesos de compromiso y de años. Entonces, eso tiene que ver, ustedes pueden ver, por ejemplo, en Joya Brava, ellos siguieron un proyecto tutorial conmigo de 2 años en Chile. Ahora acabo de concluir uno con Caracú, que es un grupo de Argentina, en donde también estuvimos casi 3 años trabajando, organizado, bueno, la gestión fue por parte de joyeros argentinos también. Entonces, en Brasil, ahora estoy haciendo la colaboración con la Semana de la Joyería de Brasil. Entonces, están pasando cosas muy interesantes. Me sorprendía escuchar a Flora anteriormente que decía, es que no se ve mucho, no se ve mucho, no quieres ver mucho o no te das cuenta que están pasando muchas cosas, ¿no? Pero también como digo que están pasando cosas de mucha calidad, también digo que están pasando cosas que se tienen que entender mucho más. Las expresiones no son copias. Tenemos que aprender a mirar en el interior y lo que queremos comunicar totalmente y expresar. Pero yo creo que Latinoamérica tiene un potencial enorme que no tenemos nada que envidiarle a ningún país. Históricamente, culturalmente, en cuestión de materiales, en cuestión de artesanía, en cuestión de tradiciones, o sea, son cosas que yo de pronto volteo, me maravillo y me enamoro de nuevo de todo lo que tenemos y eso es lo que me da el motor para seguir creando aquí. Gracias. Y Jorge, respecto a esto que comentas, ¿cómo crees tú que sea la manera de romper a lo mejor esta mentalidad o esta visión que incluso hasta nosotros como mismos latinoamericanos de repente tenemos? Como que hay a lo mejor ese sentimiento tal vez como de no poder hacer las cosas o pensar que no podemos llegar mucho más lejos. ¿Tú qué crees que sea la solución o qué podríamos hacer? Es que es bien complejo. Yo creo que la solución es, la única solución es cambiar sistemas tradicionales, cuestionarse todo, como les decía, o sea, joyería, ¿qué es joyería? ¿Qué significa realmente? O sea, no podemos generalizar, yo no podría generalizar lo que es joyería. Yo tengo respeto por todos. Yo creo, es lo que les dije en esta conversación, yo creo en lo que yo hice porque yo entendí que yo no podía pertenecer a todos los lugares. Ese es un problema. Yo creo que una solución sería no querer pertenecer, no tener esa ambición de ser aceptado y de en todos lados decir que sí. O sea, yo ahora les hablo de una parte bonita, pero esa parte bonita implicó muchos nos, muchas puertas de muchas cierres de puertas, mucha gente que me cuestionaba, que me decía que no entendían lo que estaba haciendo, que no creían en la religión, que no creían en mi expresión. ¿Qué haces? Yo no puedo traicionarme a mí mismo.
Yo no puedo traicionar lo que yo creo y quiero expresar. Eso pasa. Cuando ven que hay una constancia, entonces la gente entiende que no es una broma. Entonces la gente dice, oye, pero sí. Y no es solamente, oye, pero sí. Yo, por ejemplo, fui antes de Oslo, estuve trabajando en Italia, en una escuela que se llama Alquimia, eh, como encargado de los proyectos de maestría. Estuve trabajando en otras instituciones que de pronto no es solamente el sí, pero es, oye, ven y muéstranos cómo hacerlo. Y eso es algo que es extraño, que yo no sigo creyendo mucho en mí mismo a veces, pero que sí confío en esa intuición que llevo y confío sobre todo en el aprendizaje, que es lo que nos faltaría. Romper todos los esquemas, pero de una manera consciente. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un comentario de Vania Ruiz, desde Chile. Jorge es un gran artista y maestro generoso. Su aporte como tutor ha sido muy significativo para Latinoamérica. Una pregunta de parte de Memorias, así está su nombre. Hola Jorge, ¿cuál crees que es tu mayor aporte como artista? ¿Qué denuncias en tu obra y sobre qué quieres dejar constancia? En realidad es que el aporte que yo hago con mi obra es el poder mover a la gente, ¿sabes? Si la gente hablo en dos direcciones, ¿eh? O sea, el hecho, yo creo que trasciende, cuando creas honestamente y desde dentro, trasciende del gustar o no gustar, ¿no? Hay gente que necesita tiempo para acostumbrarse. Hay gente, cuando yo hablo de mis coleccionistas, tampoco es que ellos apreciaron mi obra de primer momento. Es como un enamoramiento que fue creciendo y que se fue dando. Entonces, no, yo creo que si pretendes dejar constancia de algo, ya estás equivocado totalmente. No se trata de comprobar nada, no se trata de, de confirmar nada y no se trata de dejar constancia de algo. Se trata de seguir, como lo dije, es una búsqueda constante y esa búsqueda constante va dejando por ahí algunas secuelas que esos pueden impactar en la gente, generan un diálogo, los hacen repensar cosas y replantearse cosas y yo creo que eso es la dirección en la que yo más sigo, que es lo que yo jamás he traicionado y no es algo que tenga que ver, porque todo es una cadena. El querer ser aceptado implica el querer ganar dinero, implica el ser famoso, implica el tener un nombre. Y yo creo que si ya tienes esas premisas como punto de partida, puedes olvidarte de esto porque esto trasciende mucho más allá. Hay muchos obstáculos que la gente se cae y cuando se caen ya no saben cómo levantarse. Entonces, tienes que crear como esa piel de cocodrilo porque si no, todo te va a lastimar, ¿me entiendes? Muchísimas gracias, creo que es muy buen consejo este que das. Tenemos otro comentario de, así firma, la vieja Morla. Decía Rilke, el creador ha de ser un mundo para sí y lo ha de encontrar en todo en sí mismo y en la naturaleza con la que se ha fundido. ¿Conseguiste encontrarte o sigues buscando? No, la búsqueda es constante y yo creo que te encuentras en diferentes facetas también, ¿no? O sea, hay una cuestión aquí, que es lo que les decía, yo soy un nómada, ¿no? Entonces, también estando lejos de lo conocido y lejos de lo que sería el territorio familiar, digamos, te encuentras, muchas veces te encuentras con un espejo que en su mayoría es bien duro y es bien difícil. Y si encima de eso tienes responsabilidades también o sea, la enseñanza es una responsabilidad gigante, ¿me entiendes? Entonces, el proceso creativo es una responsabilidad gigante. Lo que expresas con tu obra es una responsabilidad. No es cumplir, no es hacer una exposición más, es siempre reinventarte de nuevo. Entonces, yo creo que sí, yo me encuentro, pero me da la necesidad de reinventarme de nuevo. Y obvio, la respuesta de eso son ambas. Me encuentro y me busco todo el tiempo. O sea, el Jorge de hace 10 años no es el mismo de ahora, ¿no? Y ni será en 5 años más tampoco. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Aurelia Chirín nos pregunta, ¿qué crees que llame más la atención de quienes ven tus piezas, la estética o el concepto? Bueno, son dos cosas que muchas veces van de la mano, ¿no? Obvio, la estética, no sé si me gusta hablar mucho de estética en mis piezas, pero sí tienen una estética, ¿no? Entonces tienen un estilo y tienen una expresión. Y esa expresión, obvio,
tiene ese aspecto que yo empecé a manejar desde el principio, que es atracción y repulsión, ¿no? Entonces, la gente de pronto hay aspectos que le atraen, que los quieren y de pronto cuando leen de qué se trata, no quieren tener más que ver con las piezas. Y entonces es una constante también. Yo creo que todo se nutre una con otra. También con eso quiero decir que muchas veces en mi serie, en mis grupos de trabajo, si ustedes entran y ven en mi página, hay muchísimo trabajo más que no pude mostrarles aquí por cuestiones de tiempo, pero hay muchísimo trabajo y entonces allí hay series en donde el concepto es mucho más fuerte, en otros es la materialización, en otros es la forma, pero al final sí puedes leer que es un diálogo constante que yo estoy llevando por años, ¿no? Así es, Jorge. Desde Guatemala tenemos una pregunta de Mar Ibe. ¿Cómo ves el movimiento de la joyería contemporánea y objeto portable en Latinoamérica? Bueno, eso, están pasando muchas cosas, pero están pasando localmente. Bueno, cada país está generando bloques, están empezando, pero el problema es que tenemos que aprender a integrarnos más, a ser más inclusivos en lo que hacemos, ¿no? Siempre suele suceder que se forman estos grupos, estos bloques de que yo pertenezco aquí, yo pertenezco allá, y entonces eso ya automáticamente rompe la idea del cerebro colectivo que podrías crecer junto y que podríamos, o sea, nosotros estamos en una posición privilegiada en este momento porque hay mucha historia que escribir todavía. Entonces, yo creo que hay que empezar a romper esquemas, a romper tradiciones que nos han atado por mucho tiempo, que es como un arma de dos filos. Por un lado tenemos una tradición maravillosa, impecable de materiales, de técnicas, de todo esto, pero que a la vez nos encadena. Entonces de pronto habría como que romperla con todo respeto o darle la vuelta totalmente para ver cómo vamos a expresar de manera diferente. Y eso también tiene que ver mucho con yo recomiendo a todos los grupos con quien yo he trabajado, arriesgate. O sea, al final ya perdimos todo y no tenemos más que perder, ¿no? O sea, yo entiendo toda esa preocupación de tenemos que vivir y tenemos que hacer, sí, y siempre va a haber maneras. Yo hoy vivo de la joyería totalmente, que eso es un consejo que sí quiero decirle a todo el mundo, pero le estoy hablando, no vivo de la venta de mis piezas totalmente. Todo para mí es joyería, la enseñanza es joyería, los talleres es joyería, proyectos es joyería, exposiciones, mi obra misma, todo lo está relacionado con la joyería. Yo vivo de eso, pero yo estudio cada día, me transformo cada día. Antes de eso, en los años jóvenes, yo trabajaba de otra cosa totalmente. Yo trabajaba en una tienda y en un bar para generar dinero, para poder seguir haciendo esto, porque sabía que en algún momento esto iba a tener un rompimiento y se logra. No es la pertenencia desde el principio ni la aceptación, es el camino y cómo lo vas trascendiendo. Porque la gente me pregunta, ¿cómo vives? Así, trabaja primero y apoya tu propia creencia y después eso te va a generar también ganancias. Muchísimas gracias. Tenemos espacio para dos preguntas más. De cualquier manera, Jorge, le vamos a pasar todas las preguntas que quedaron pendientes. Hay varias, muchísimas. Ahorita vamos a hacer dos más y posteriormente iremos cerrando. Arlene Cristina, desde Ensenada, Baja California, pregunta, ¿cómo fue el proceso de irse a vivir a otro país? ¿Desde el inicio se fue con el propósito de estudiar con visa y todo? ¿O fuiste como turista? ¿Cómo hiciste los trámites? Es toda esta cuestión, o sea, si llevabas dinero Sí, ahorrado, o cómo lo hiciste. sí, yo por una cuestión relacionada a un interés por el idioma, yo empecé a viajar a Alemania, pues trabajando y ahorrando y en los veranos iba a Alemania como por un par de semanas y eso me hizo tomar la decisión que quería moverme a vivir aquí a Europa. Y sí, me vine o sea, contacté una escuela, hice todo el proceso, el trámite de la visa desde México. No tenía beca, no tenía dinero, no tenía, pero tenía muchas ganas de venir. Entonces, es lo que les digo, siempre se van encontrando cosas. Lo difícil es tener la institución y poder entrar, porque los exámenes son bastante complicados, ¿no? No es tampoco súper fácil entrar. Los exámenes duran 4 días y son realmente exámenes, ¿no? Tanto teóricos como prácticos y todo eso. Una vez teniendo la aceptación de la escuela, hay que regresar a México y hacer todo el trámite. O sea, al principio sí es una inversión grande, pero bueno, yo eso lo empecé a planear
y yo creo que me tomó como unos 2 o 3 años hasta que se concluyó, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Hay muchísimos comentarios agradeciendo por tu honestidad, por todo esto que nos estás comentando. Nuestra última pregunta es, ¿por qué consideras que México no se ha desarrollado la cultura por apreciar más la joyería contemporánea? Híjole, también me gustaría saberlo. Es lo que les decía, ¿no? Con eso de nadie es profeta en su propia tierra. ¿Cómo es que, por ejemplo, yo estoy invitado y estoy en proyectos constantes en otros lugares, pero en México no, por alguna razón no se ha dado, ¿no? Entonces, ¿por qué creo? Yo creo que tiene que ver con los objetivos. Yo creo que primero, a nivel institucional, yo creo que no ha habido como esa grieta. Por eso yo estoy muy feliz de este proyecto y de que abran este diálogo y esta posibilidad, porque yo creo que sí sería un parteaguas a nivel institucional, ¿me entiendes? Viniendo de quienes son y de lo que son ustedes. A nivel eh, artista o creador independiente, se han creado algunos grupos, pero que eh, su relevancia ha sido corta y hay otros grupos que están allí picando piedra, pero por alguna, y que llevan muchos años, ¿no? O sea, hay gente que está trabajando, que están haciendo actividades, pero que de alguna manera necesitaría como impulsarse muchísimo más, necesita, eh, yo creo que organizarse de otra manera, yo creo. Yo creo que Bueno, empezar a ver un poco también lo que hay en la casa y no tanto lo que hay afuera, ¿no? yo creo que sí, es muy valioso esto que comentas. No me puedo quedar con la duda y alguien lo puso aquí. ¿Cuál fue tu mayor descubrimiento de tu tesis doctoral? Oh, es bien compleja esa pregunta. Bueno, el mayor descubrimiento era ver que se podía hacer un doctorado en joyería. O sea, imagínate, hay lugares en donde no se puede ni estudiar a nivel carrera y de pronto hay posibilidad de hacer un doctorado. Y todo lo que implica, o sea, implica que también tienes que tener todo un marco teórico, todo un contexto de investigación, pero lo interesante, y eso fue otro descubrimiento, es que ese tipo de proyectos doctorales son, tú mismo pones la balanza, qué tanto lo quieres práctico y qué tanto lo quieres teórico. Entonces, eso fue otro descubrimiento. Y de ahí, bueno, muchas cosas como les hablé, el entender, por ejemplo, el cuerpo a nivel material, el entender que también la creación implica otros sentidos, que también es el olfato, es la temperatura. Yo me baso mucho también en mis materiales, en la temperatura de los materiales, en la textura de los... Yo creo que son muchos aspectos a diferentes niveles, tanto en marco teórico como en marco de materialidad, pero también de posibilidad ¿sabes? De esa balanza totalmente desigual que de pronto en un lugar no existe una formación así y en otro lugar hay proyectos doctorales, ¿no? Bueno, y hablando en esta cuestión de la educación ya en el terreno mexicano, perdón que lo traiga a colación, pero ¿cuál sería tu visión a lo mejor de la enseñanza que se lleva en México, de lo que tú has llevado o lo que tú llevaste en enseñanza de artes en México en comparación con los otros países que has estado? El purismo de las técnicas y el enviciamiento de la escuela clásica. O sea, si soy bien honesto, es eso. O sea, por ejemplo, es que yo les digo, y si les soy bien honesto, o sea, yo no me puedo imaginar haber tenido una formación o ser quien soy ahora si yo no hubiera tenido esa formación purista, ¿me entiendes? Pero esa cuestión de que, ok, hazte una churumbela y entonces perder tantas horas haciendo un dibujo técnico que no es necesario realmente. Por ejemplo, para darte un ejemplo de contraste, en Oslo, no, en Oslo se explica la técnica, se explica el uso de los materiales, se les da metal a los estudiantes y le dices, juega con él, juega con él, juega con él. Y entonces hay como bloques en donde los estudiantes tienen que empezar a hacer cosas. Yo también, por ejemplo, yo no tendría que dar clases porque yo hago toda la gestión y todo, pero me encanta dar clases. Entonces doy, por ejemplo, el vaciado en tierra. Entonces yo les explico toda técnicamente, pero les prohíbo en absoluto como hacerme algo de lo más clásico o simple, ¿no? O sea, tienen que hacer un objeto y siempre es como esa
aproximación diferente. Es como tal vez ni siquiera darles toda la información técnica, pero que ellos la vayan descubriendo de alguna manera, ¿no? Entonces, esa cuestión también de los acabados, esa cuestión que sí es muy importante, pero cuando quieres enfocarte a esa dirección, ¿me entiendes? O sea, un alto pulido, todo eso, son elementos que se les muestra y si quieren aprender se les enseña, pero no es que se les gasta el tiempo en eso, porque la educación es bien compleja. Pues Jorge, la verdad es que nos podríamos quedar aquí horas, pero pues ya también Horas. horas. Pues yo te invito, la verdad, a que continuemos esto en alguna otra ocasión. La verdad es que pues es un honor que estés aquí formando parte de Platinos. Ya también teníamos ganas desde los inicios de que estuvieras con nosotros. Ahorita finalmente pues, se ha cumplido este sueño que teníamos. Y no queda más que agradecerte pues el hecho de estar aquí. Y también quisiéramos hacer un anuncio. La Facultad de Artes y Diseño el próximo año ofertará un curso, un taller con Jorge Manila, quien está aquí presente. Les estaremos avisando muy bien, porque nos han preguntado también si habrá algún taller para México. Pues Jorge, pues así que será un honor tenerte por acá. Veremos pues hacer las gestiones y pues ya estaremos dando anuncio. Entonces estén pendientes por favor de las redes de la FAD, de la UNAM, para que estén enterados sobre este taller. Mil gracias, ¿no? Mil gracias y un honor también para mí ser parte de esto y bueno, poder tener este acercamiento y esta conversación. Siempre pueden contactarme por mis redes y bueno, sí, espero que me hagan llegar las preguntas, pero de ahí, bueno, sabrán que soy como bastante accesible con eso, ¿no? Entonces, soy virtualmente educado. Tardo en responder a veces, pero respondo. Pues muchas gracias, Jorge. Pues gracias y gracias a todos de veras por aguantar este tiempo aquí. Se pasó de volada. Pues a nombre de la Facultad de Artes y Diseño te damos las gracias y a ustedes también que nos están viendo desde diferentes partes del mundo, también muchas gracias. Nos vemos al rato en unas cuantas horas con nuestra siguiente ponencia. Alejandro Quesada estará con nosotros desde Tasco. Muchísimas gracias y Jorge, gracias hasta Hasta luego. Bélgica. Hasta Hasta luego. luego. Bye. Chao.